Hola a todos, bienvenidos a esta siguiente lección de la Escuela Dominical de Adultos en la Iglesia de Vilasar de Mar. Y hoy estamos en la lección número 12, que la he titulado La creación, preguntas difíciles. ¿Por qué este título? Porque en la última lección hablamos de la creación y dijimos que según la Biblia Dios creó el mundo ex nihilo, lo cual significa que Dios creó absolutamente todo desde la nada. Y esta doctrina nos da mucho en qué pensar, la verdad. Nos habla de un Dios que es el dueño absoluto de todo, un Dios soberano y un Dios que es completamente digno de nuestra alabanza y nuestra confianza. Ahora bien, cuando hablamos de esta doctrina de la creación hoy en día, surgen un par de preguntas relacionadas, preguntas que no tuvimos tiempo para comentar en la última lección. Y las preguntas, o dos por lo menos, que son importantes, son las siguientes. La primera es, ¿cuánto duraron los días de la creación que Génesis 1 nos explica? ¿Cuánto duraron? Esta es una pregunta. Y la otra es, ¿cómo encaja la enseñanza bíblica con la teoría de la evolución? Entonces, en esta lección vamos a hablar brevemente de estas dos preguntas. Vamos a tratar brevemente, en primer lugar, el tema de los días de la creación. Hay una controversia pronunciada en el mundo evangélico hoy en día, desde hace un siglo y poco, ¿vale? Acerca de la duración de los 6 días mencionados en Génesis 1, los días de la creación, y también si estos días indican una secuencia, un orden o no, un orden literal, ¿vale? Hay tres posturas principales que se sostienen acerca de esta pregunta. La primera postura es esta. Se puede llamar 6 días, 24 horas, ¿vale? Y esta postura dice que Dios creó el mundo en 6 días, días literales, días de 24 horas, días iguales a los días que experimentamos nosotros hoy en día. A favor de esta interpretación podemos decir lo siguiente. En primer lugar, la palabra día que encontramos en Génesis 1, esa palabra que se repite varias veces, ¿no? Como en el versículo 5, y llamó Dios a la luz día, bueno, sí, y las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Me refiero a esta segunda acepción, ¿vale? Un día, luego día segundo, luego día tercero, ¿vale? Y sucesivamente. Estos días, o esta palabra día, que en hebreo es la palabra yom, por si lo quieres saber, se repite en Génesis 1 y también en otras partes de la Biblia. Y vemos que en el Antiguo Testamento normalmente esta palabra se refiere a un día normal, un día de 24 horas. ¿Vale? Esto en primer lugar. En segundo lugar, también a favor de la interpretación 6 días, 24 horas, podemos leer el texto de Éxodo 20, los 10 mandamientos, y vemos que del versículo 8 al 11 se habla del cuarto mandamiento. Y en el versículo 11 en concreto hace referencia a los 6 días de la creación en paralelo a los 6 días semanales según los cuales el pueblo de Israel tenía que planear su calendario. Entonces, claro, Israel tenía que trabajar 6 días y descansar uno, siguiendo el patrón que Dios había establecido en la creación. Esto está en Éxodo 20. También en Éxodo 31, del 15 al 17, encontramos un lenguaje parecido, ¿vale? Entonces la pregunta es, si Dios no tardó 6 días literales en crear el mundo, ¿cómo debemos entender este pasaje? ¿Cuál es el patrón que debemos imitar si estos días no son como los nuestros? Y en tercer lugar, bueno, y hay más.
evidencias que podríamos comentar, pero estas a mí me parecen las más llamativas. La palabra día aparece otra vez en Deuteronomio 4:32 con referencia al momento en el cual Dios creó el hombre, el ser humano. Y claro, ahí parece ser también un día normal y corriente, igual que los días que nosotros experimentamos. Bueno, los que sostienen esa interpretación dicen que es la manera más natural y obvia de entender estos pasajes que hemos citado, Génesis 1, Éxodo 20, etc. Y entonces también hablan de que es la postura mayoritaria a lo largo de la historia de la Iglesia. Desde los inicios de la historia de la Iglesia encontramos en la Iglesia primitiva figuras como Tertuliano e Ireneo que sostienen esta interpretación, ¿vale? Y también a veces los que sostienen la postura 6 días, 24 horas, argumentan que otros intérpretes que tienen otras posturas son motivados, bueno, lo que les motiva a sostener estas otras posturas es el deseo de reconciliar el texto bíblico con las opiniones de la ciencia moderna acerca de la edad del mundo. De esto vamos a hablar en un momento. Entonces, primera postura, 6 días, 24 horas. Vale, en segundo lugar, segunda postura. Esta postura se puede llamar día-era. Día igual a era. ¿Vale? Me explico. Hay otros que argumentan que la interpretación de los días de 24 horas presenta dificultades. Por ejemplo, el sexto día parece estar demasiado lleno, porque en este día pues, fueron creados todos los animales, lo cual ya es mucho para un día, pero luego Adán también necesita tiempo para nombrar todos los animales. Entonces algunos preguntan, ¿hubiera dado tiempo para que Dios creara todos los animales por la mañana y Adán, no sé, por la tarde los nombrara? Y además, claro, hay que dejar tiempo para la creación de Eva, ¿vale? Y también tiempo para que Dios pueda hablar con Adán y Eva y dar sus mandamientos, como por ejemplo el mandamiento acerca del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y esto parece ser demasiado para un solo día de 24 horas, ¿no? Otro ejemplo de una posible dificultad con la interpretación de 6 días 24 horas es el séptimo día. ¿Cómo lo entendemos? Este día es muchísimo más largo que 24 horas, ¿vale? Y también, pues, hay intérpretes que citan, pues, algunos factores extrabíblicos, ¿no? Como la evidencia científica que parece indicar que el mundo es mucho más viejo que unos 10.000 años, digamos. Esta figura de 10.000 años es lo que algunos proponentes de la teoría 6 días, 24 horas sugieren como una posible edad del mundo. Pero claro, la comunidad científica suele hablar de muchísimo más tiempo, ¿vale? 4,5 billones de años o algo así, ¿vale? Entonces, una posibilidad para aliviar estas dificultades sería entender que la palabra día, esa palabra día que se repite en Génesis 1, no se refiere a un periodo de 24 horas, sino a un periodo de tiempo indefinido, una era, ¿vale? Un tiempo quizás muy largo, ¿vale? A favor de esta interpretación es el hecho de que a veces la palabra día en el Antiguo Testamento se refiere a algo que no es un periodo de 24 horas. Unos textos en los cuales esto pasa, Génesis 2:4, Salmo 90, versículo 4 y Salmo 20, versículo 1. Estos son ejemplos de textos donde aparece la palabra día y esa palabra no hace referencia a un periodo de 24 horas. Y también, pues claro, esta interpretación permite encajar el relato de Génesis 1
con el consenso actual de la comunidad científica, que solo tenemos que suponer que cada uno de estos 6 días duró mucho tiempo, ¿vale? Y entonces podemos extender el tiempo de Génesis 1 y hablar de una planeta Tierra muy vieja, ¿vale? Otros intérpretes argumentan que Génesis 1 no se explica bien, ni interpretando los días como periodos de 24 horas, ni interpretándolos como eras largas. Um, Según ellos, ambas interpretaciones llevan a dificultades. Por ejemplo, en Génesis 2.5 encontramos un versículo muy interesante que parece indicar que Dios sostenía las cosas creadas de una manera providencial y no milagrosa durante la creación. Es decir, que Dios desde el principio mantuvo el orden de las cosas que él había creado según las mismas leyes naturales que él había establecido y las mismas que continúan hoy en día. En este caso, en Génesis 2.5 parece indicar que tenía que haber lluvia o seres humanos para cultivar la tierra antes de que hubiera plantas, ¿vale? Y si ves al texto, lo lees, entenderás lo que estoy diciendo, ¿vale? Entonces, claro, no hay lluvia, no hay seres humanos, por lo tanto no hay plantas porque no existen las condiciones para sostenerlas. Entonces, en los versículos 6 y 7, Dios pone nubes para lluvia y crea el ser humano. Bueno, entonces, sin entrar en los detalles de este pasaje, claro, si es así que Dios mantuvo el orden creado según leyes naturales, ¿vale? Que él mismo estableció, no encaja muy bien el hecho de que en el primer día Dios crea luz, pero no crea el sol y la luna hasta el cuarto día. La luz existe, pero sin la fuente, que es el sol, ¿sí? O sin la luna que refleja esta luz. ¿Vale? Entonces, ¿cómo pudo haber luz en los días 1, 2 y 3? Tenía que haber sido algo milagroso. Pero por lo que vemos en Génesis 2.5 parece que Dios mantuvo su orden creado según las leyes naturales, ¿vale? Eso es un argumento en contra de entender una secuencia concreta en los 6 días, una secuencia literal, ¿vale? De creación. Otro aspecto del relato de Génesis 1 que se cita en esta conexión, un problema con entender los días como periodos de tiempo concreto, es que el séptimo día es eterno. No tiene mañana y tarde. No es como los otros 6 días y no corresponde ni a nuestros días ni a eras largas. Es más bien una eternidad. ¿Qué tipo de día es este? Así que estos intérpretes proponen leer Génesis 1 como si fuera un esquema conceptual, ¿vale? Y entienden que el pasaje enseña que Dios creó el mundo desde la nada, eso sí. No obstante, los 6 días de la creación son una representación temática, ¿vale? Que no refleja cronología y secuencia, ¿vale? Para defender esta idea de una interpretación temática, los proponentes de esta postura que se puede llamar esquema conceptual, ¿vale? Apuntan al hecho de que pues, en el texto encontramos dispositivos literarios como elementos poéticos o casi poéticos, la repetición de expresiones como fue la tarde, fue la mañana, eso se repite una y otra vez, ¿no? También los paralelismos entre los días, del 1 al 3 y del 4 al 6. Dios crea en los días del 1 al 3 unos espacios y luego en los días 4 al 6 los seres que gobiernan en estos espacios. Entonces, argumentan que se debe tomar este texto de manera temático y no, no al pie de la letra en cuanto a una cronología o una secuencia. Dicen que
lo debemos tomar un poco como tomamos las parábolas de Jesús, que son representaciones que tienen el propósito de enseñar alguna verdad o unas verdades, pero no se toma al pie de la letra en cuanto a todos sus detalles. Por ejemplo, en la parábola del sembrador en Mateo 13, el sembrador fue un hombre concreto que Jesús había visto sembrando o Jesús lo inventa. Bueno, creo que la mayoría de los intérpretes piensan que Jesús inventó la historia y sus discípulos lo hubieran entendido así. No pasa nada, entienden que él está utilizando una representación para comunicar una verdad. Y es posible que algo parecido pase también en Génesis 1. Esa interpretación, cuidado, no pone en tela de juicio el hecho que Dios creó el universo desde la nada con el poder de su palabra. Más bien, sostiene que los hechos creativos vienen organizados según un temario, ¿vale? Y el propósito de todo esto es enseñar que el hombre, el ser humano, es el rey en la creación y Dios es el rey sobre la creación. Este es el mensaje. En la historia de la iglesia han habido intérpretes que han observado precisamente la dificultad en interpretar los 6 días de la creación en Génesis 1. Personajes importantes como Agustín, ¿vale? San Agustín, siglo IV, siglo V, después de Cristo, gigante realmente en la historia de la iglesia. Agustín dijo que Dios lo creó todo simultáneamente en un momento y que los días explicados en Génesis 1 no enseñan ninguna sucesión temporal, ¿vale? Esto no es exactamente lo mismo, no es lo mismo, vaya, que esa tercera postura de esquema conceptual, pero para que veamos que en la historia de la iglesia realmente ha habido, pues eso, personajes que han visto problemas con interpretar una cronología, una secuencia. Vale, 3 posturas, 6 días, 24 horas, día igual a era, un periodo largo, o esquema conceptual. Esas son las 3 típicas, predominantes en el mundo evangélico hoy en día. Bueno, ¿qué factores debemos tener en cuenta a la hora de adjudicar entre estas posturas? Bueno, yo digo ya de entrada que no me voy a mojar, que no voy a decir cuál es mi postura, pero sí quiero decir que debemos todos tener en cuenta algunos principios básicos a la hora de estudiar la evidencia e intentar decidir cada uno por sí mismo. En primer lugar, todos debemos ejercer humildad, ¿vale? Gigantes teológicos como Agustín, como Calvino también, ¿vale? Han observado que la interpretación de Génesis 1 realmente es difícil. Entonces, debemos proceder con mucha humildad en este tema. Otra cosa que debemos tener en cuenta es, debemos mirar de relacionar bien, ¿vale? La interpretación bíblica y la ciencia, ¿vale? ¿Qué quiero decir? Bueno, pues claro, siempre ha existido cierta diversidad acerca de la interpretación de Génesis 1, la historia de la iglesia, pero la controversia, sobre todo acerca de la extensión de los días, se ha dado en el último siglo y algo. Y esto no es por nada. Esto ha sido por pues, un consenso nuevo en cuanto a la ciencia secular acerca de la edad del mundo. Y esto, cuidado, que eso lo quiero decir bien, esto no es malo. No es malo que la ciencia nos rete como lectores de la Biblia. No es malo que la ciencia nos haga repensar nuestra interpretación, porque el sistema, por ejemplo, el sistema copernicano, que luego fue confirmado por las observaciones de Galileo, motivó a intérpretes bíblicos a replantear su entendimiento acerca de la posición de la Tierra en el sistema solar. A ver, el texto bíblico no hierra, pero nuestras interpretaciones sí pueden estar equivocadas. Así que está bien que factores extra bíblicos
nos reten y que nos hagan pues volver y leer el texto nuevamente. Pero con esto dicho, cuidado porque la ciencia no debería dictar nuestra interpretación de la Biblia. O sea, la pregunta que debemos plantear no es cuál de las interpretaciones de Génesis 1 encaja mejor con las teorías científicas actuales. Esta no es la pregunta. ¿Cómo es? Porque esto entonces ya implicaría que la ciencia fuese la autoridad última. Y no es verdad. La máxima autoridad es la Biblia. Y no debemos poner la ciencia por encima. Más bien la pregunta es, ¿qué quería decir Moisés cuando escribió este texto? ¿Qué quería comunicar al pueblo de Israel en su momento de su historia, antes de entrar en la tierra de Canaán? ¿Vale? Y lo que debe decidir la respuesta a esta pregunta son factores como el género, estilo, estructura, lenguaje del texto de Génesis 1 y también cómo lo debemos entender este pasaje en su propio contexto bíblico. ¿Vale? Entonces la ciencia nos puede retar, pero no puede dictar, no puede determinar nuestra interpretación de la Biblia. Y el último principio que quiero mencionar, un principio a tener en cuenta a la hora de adjudicar esta cuestión de los 6 días de la creación, el último principio es este. No tenemos que luchar para algo que la Biblia no pretende enseñar. Me explico. Fue el propósito de Moisés enseñar al pueblo acerca de la soberanía absoluta de su Dios. Sí, yo creo que esto queda claro. Y además, esta idea de la soberanía de Dios, que Dios es el dueño del mundo, de toda la creación, esta idea se repite a lo largo de toda la Biblia. Entonces, andamos sobre seguro si entendemos que este es el énfasis del pasaje. Pero otra pregunta. ¿Fue el propósito de Moisés insistir que el pueblo tenía que creer que el mundo fue creado en 144 horas? A ver, igual Dios realmente tardó 6 días literales en crear el mundo, pero no parece ser el punto principal de este pasaje. A mí me cuesta ver cómo el pueblo de Israel hubiera necesitado este dato concreto para afrontar el reto de la conquista de la tierra, ¿vale? No estoy diciendo que esto invalide la interpretación de 6 días, 24 horas, no estoy diciendo esto, pero lo que sí estoy diciendo es que parece que este dato, este hecho, no es el énfasis de Génesis 1, ni tampoco es el énfasis en ningún otro pasaje en la Biblia, a mi modo de ver. Entonces yo diría que para el primer punto debemos luchar a favor de la soberanía de Dios, de su creación ex nihilo, que Él es el dueño absoluto de toda la creación. A favor de este punto debemos luchar. Esto es básico para la fe cristiana, para la teología cristiana. Pero sobre el segundo punto, diría que no es que carezca de importancia, ¿vale? Que debemos estudiar este tema, pero yo diría que la cronología y la secuencia de los días de Génesis 1 no debería ser una prueba de ortodoxia. Es decir, no debemos tachar como hereje a una persona que tenga una de las otras dos posturas, ¿vale? Eso es también volviendo al primer principio, debemos ejercer humildad a la hora de tratar esta cuestión. Vale, vamos a hablar un poco sobre la segunda pregunta, ¿vale? Hemos hablado de Génesis 1, los días y la creación. Ahora vamos a hablar sobre el tema de la evolución. Bueno, lo cierto es que en cada generación hay preguntas que la teología tiene que responder, la teología cristiana. Y una de ellas, hoy en día, es la validez de la teoría de la evolución o qué tiene que decir la Biblia acerca de la evolución o cómo entendemos la evolución en la Biblia. Bueno, una posibilidad sería simplemente aceptar la teoría ateística,
¿vale? De la evolución darwiniana, ¿vale? Y esa teoría que dice que las muchas formas complejas de vida, que vemos en el mundo son el producto de un proceso largo de mutaciones al azar y de selección natural sin ningún tipo de guía ni propósito. Esa es la evolución ateística, ¿sí? Es la evolución darwiniana, digamos, ¿vale? Y esa postura, como sabéis, goza de mucha popularidad en el mundo secular hoy en día. Pero a pesar de su popularidad, esa teoría presenta dificultades importantes, ¿sí? Am, no estoy hablando de dificultades bíblicas, evidentemente esto no encaja con la Biblia, no puede encajar con la Biblia porque habla de un proceso al azar, sin ninguna guía, sin ningún propósito, y esto contradice todo lo que la Biblia dice acerca de Dios y la relación que Él sostiene con el mundo, con su creación. Pero incluso desde una perspectiva científica y secular, me atrevo a decir, la teoría de evolución presenta dificultades importantes. Ahora, yo no soy ningún científico, yo no soy experto en este tema. No obstante, me siento competente para mencionar brevemente unas dificultades con la teoría de la evolución, que son dificultades que creo que no requieren haber cursado una carrera científica para comprender. Son tres. La primera viene del mundo de la química. Bueno, para empezar, para sostener la teoría de la evolución darwiniana, tienes que creer que por casualidad, materia inorgánica, o sea, muerta, y energía se juntaron y por sí solos generaron vida, ¿vale? Um, Esta idea de la evolución química no está comprobada, ¿vale? A pesar de todos los esfuerzos del ser humano con la tecnología que tiene, pues no ha sido capaz jamás de alguna manera, producir vida de lo inorgánico y lo muerto. Entonces, yo creo que creer que la vida puede generarse por reacciones químicas requiere un salto de fe inmenso, la verdad. No tiene comprobación científica. Vale. Otra dificultad viene de la genética. La teoría de la evolución depende de mutaciones. Esas mutaciones que supuestamente son la base de los cambios que resultan en especies nuevas, ¿sí? Son las mutaciones. Las mutaciones que nosotros observamos no son positivas, sino que son negativas. Seres vivientes que nacen con mutaciones no son mejores y más complejos, sino que más bien son deteriorados y no están en mejores condiciones para sobrevivir un proceso de selección natural. Yo creo que esto queda evidente en nuestra experiencia sin ser científicos de vocación, pero claro, la teoría de la evolución necesita que hayan mutaciones a mejor, pero no observamos ese tipo de mutación en nuestra experiencia. En tercer lugar, la paleontología. La paleontology en inglés. Bueno, mientras es cierto que sí existe lo que se llama la microevolución, eso es cambios dentro de especies con el paso del tiempo, ¿vale? Esto existe. El ser humano es más grande que hace unos siglos, por ejemplo. Hay cambios dentro de especies. Microevolución, esto existe, pero la supuesta evidencia a favor de la macroevolución, o sea, mutaciones que resultan en nuevas especies por medio de un proceso de selección natural, esta evidencia en el registro fósil es muy, muy pobre. Lo que se encuentra en el registro fósil es más bien evidencia de nuevas especies sin formas intermediarias que los conectarían con sus supuestos antepasados, ¿vale? Yo no soy experto en este tema, pero me consta que muchos paleontólogos reconocen esa verdad,
que el eslabón entre una especie y otra en el registro fósil, hay muy pocos candidatos como para servir como evidencia de un eslabón, una mutación que lleva a una especie a existir como otra. Incluso los ejemplos que se proponen pues son muy discutibles. Entonces, en realidad, bueno, decir esto, que la teoría darwinista no es científica, más bien es filosófica. ¿Por qué lo digo? Porque Darwin mismo decía que si no se descubre evidencia de cambios entre especies, de una especie a otra, que su teoría quedaría descualificada, desacreditada, mejor dicho. Y pues como hemos dicho, la evidencia que Darwin esperaba aún no se ha descubierto, ¿vale? Y este hecho está siendo reconocido por cada vez más científicos seculares. La teoría de la evolución ateística resulta atractiva realmente no por evidencia científica, sino porque es la única alternativa al teísmo disponible hoy en día. Y bueno, en último lugar, considerar otra alternativa que es la evolución teística. Evolución teística. Bueno, a pesar de esta falta de evidencia que hemos comentado, la teoría darwiniana sigue ejerciendo mucha presión en nuestra sociedad. Y frente a esta presión crece en popularidad una alternativa que se llama la evolución teística. Y es una teoría que pretende reconciliar evolucionismo con el teísmo, ¿sí? Los que sostienen esta teoría afirman que Dios creó el mundo y que el proceso evolutivo llevó a la diversidad de vida que vemos en el mundo, ¿vale? Que toda vida procede de un mismo ancestro, ¿vale? O sea, Dios no creó las cosas según su género, sino que hubo un solo ser viviente y por un proceso de mutación y selección natural se creó una complejidad de vida y especies diferentes, etcétera, que es la teoría de la evolución. Vale, según algunos proponentes de la evolución teística, Dios guió este proceso evolutivo. Pero hay otros, ¿vale? Que dicen que no, que Dios creó el mundo, pero luego este proceso tuvo lugar según al azar y sin ningún propósito, igual que proponen los científicos seculares, ¿vale? Adán y Eva no fueron los primeros seres humanos, sino que fueron los primeros a los cuales Dios se reveló para dar vida espiritual. Bueno, ¿qué tal esta teoría? Bueno, a primera vista parece atractiva y como digo, crece en popularidad porque promete resolver la tensión entre la teoría predominante en la sociedad y la fe, la fe cristiana. Pero esa teoría queda sujeta a las mismas objeciones científicas que ya hemos mencionado. Y es más, no concuerda bien con los datos bíblicos, realmente. Y voy a mencionar solamente tres cositas, tres problemas con esta teoría. Bueno, en primer lugar, la Biblia afirma que el hombre y la mujer fueron creados según su imagen, bueno, la imagen de Dios, ¿sí? Pero claro, si su creación o su apariencia en la historia fue el resultado más bien de un proceso evolutivo, como todos los demás seres vivientes, resulta difícil entender cómo Adán y Eva pudieron ser especiales. Son pues, como todos los demás, animales y plantas y todo lo demás, no son especiales. ¿En qué sentido llevan la imagen de Dios? Ellos y los demás seres vivos no, ¿vale? Eso es una dificultad. Segunda dificultad, Génesis 2.7 dice que Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Génesis 2.7. Génesis 2.22 dice que Eva fue formada de la costilla de Adán. Pues si la evolución teísta es cierta,
resulta muy difícil entender Génesis 2, porque en realidad Adán y Eva tuvieron padres, ¿sí? Eso es lo que propone esta teoría. Y en último lugar, la expresión según su género, ¿vale? Que Dios creó las cosas según su género, las plantas, los animales, según su género. Indica que hay límites en cuanto a las posibilidades genéticas de las criaturas. No sabemos exactamente a qué corresponde un género, según el lenguaje bíblico, pero lo que sí parece evidente es que un tipo de planta no produce otro, un tipo de animal no se convierte en otro. Y esto hace imposible realmente la evolución. Bueno, vamos a concluir. Con todo esto dicho, resumiendo, la Biblia no deja lugar para pensar que fuimos creados según un proceso ciego y impersonal. Más bien fuimos creados por un Dios personal, inteligente, con el propósito de disfrutar de Él para siempre. La enseñanza bíblica acerca de la creación nos prepara para entender lo necio y lo grave que es el pecado. Es un pecado contra nuestro Creador. Y también nos prepara para entender la necesidad que tenemos de confiar en Dios para ser rescatados del apuro en que nos hemos metido. Realmente el relato bíblico da propósito y da esperanza a nuestras vidas. En cambio, la evolución ateística no explica absolutamente nada de esto. Solo puede llevar al nihilismo, que la vida no carece de sentido. Y la evolución teísta, mientras, pues, bueno, es cierto que hay creyentes sinceros que la sostienen, pero implica que, si vamos a ser coherentes, implica que no podemos confiar en la descripción bíblica acerca de los orígenes humanos, porque la ciencia secular lo contradice, ¿vale? Bueno, entonces la siguiente pregunta es, ¿qué otras partes de la Biblia tendremos que sacrificar cuando no se conforman al consenso secular? Claro, y el consenso secular, sea científico o sobre cualquier otra cosa, es fluctuante, es cambiante, cambia según las modas. En cambio, la Biblia es la palabra de Dios y es mejor confiar en ella porque Dios no cambia y Él es el único fundamento sólido para nuestras vidas. Hasta aquí la lección de hoy.